Bueno, señores, yo creo que empezamos. Empezamos. Eh, Primero que nada, muchas gracias a todos por conectarse, por su puntualidad. Disculpen el retraso fue de nuestra parte. Carlos, muchas gracias por tu apoyo. Bienvenido al equipo CIPA. En esta ocasión, el webinar de diciembre, organizado por CIPA, Simposio Internacional de Proteína Animal, eh, corresponde la conferencia al licenciado Carlos Huerta, muy buen amigo, excelente profesional y asesor. Creo que todos ustedes lo conocen. En esta ocasión, Carlos nos va a hablar sobre las perspectivas del consumo durante la Navidad, lo que es el mercadeo pecuario, consumo y COVID. Carlos, tuyo el micrófono, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, muy buena tarde, gracias por la invitación. Con gusto vamos a platicar, pues primeramente, cómo está el contexto mundial por este asunto del COVID-19 y poder aterrizar después en lo que es el mercado pecuario aquí en México y cómo lo estamos contemplando en este momento, sobre todo porque pues hay muchos factores de incertidumbre y el gran promotor de toda esta incertidumbre durante el año pues fue este señor, el COVID-19, ¿sí? Que está causando no una pandemia, sino una sindemia. Es decir, que para que este virus pueda contagiarnos, tiene que haber un factor detonante. O sea, es como cualquier otro virus, pero si tenemos un sistema inmunológico bajo o tenemos algún antecedente de una enfermedad degenerativa, pues definitivamente nos va a afectar. Y a mí me llama mucho la atención porque no se ha visto así este asunto, solamente se está viendo como una pandemia, pero hay que cambiarle el concepto si queremos acabar con él. Los mercados han reaccionado muy positivamente cuando se lanzan algunas noticias de las farmacéuticas sobre la eficiencia que está teniendo las vacunas que están produciendo. Entonces, ahorita hay optimismo, ¿sí?, en el mundo, pero cuidado, la Organización Mundial de Salud está advirtiendo, para el 2021 las vacunas van a escasear, porque las farmacéuticas están enfocadas en la producción de la vacuna contra el coronavirus. Y aún así, se estima que solamente entre el 15 y el 20% de la población mundial va a alcanzar una vacuna. Aquí en México, pues ya nos han pasado el programa de vacunación que abarca todo el 2021 e incluso el primer trimestre del 2022. Entonces, esperemos llegar y sobre todo pues, tomar medidas para estar viendo este virus como una sindemia. Bien, a final de cuentas, este principio es muy básico. El dinero no mueve montañas, pero hace temblar el mundo. Y parecería increíble que en este momento los inversionistas estén con un apetito desmedido en la compra de acciones financieras. Estamos viendo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Brasil, en Francia. Parecería que no hay problema, pero estos inversionistas están viendo más hacia el futuro, no están viendo el corto plazo. Incluso están viendo más los factores que dan tranquilidad, como las elecciones en Estados Unidos, como las noticias de las farmacéuticas, y esto es lo que está moviendo el mundo, el dinero que está metido en las bolsas financieras. Hay problemas y se acercan días de conflicto. El asunto del Brexit, que lo hemos olvidado ahorita debido al COVID-19, pues está cerca de entrar en un divorcio caótico, en una problemática de un Brexit salvaje que separe a Gran Bretaña de la Unión Europea sin acuerdos. Hay una leve esperanza porque todavía los equipos negociadores están sentados a la mesa. Dentro de las noticias positivas que hemos recibido últimamente está el crecimiento del PIB en Estados Unidos.
en el tercer trimestre del año fue de 7.4%. La economía aparentemente está detenida en Estados Unidos, y digo aparentemente, porque realmente lo que está sucediendo está en un proceso de transformación impresionante a través del comercio virtual. Entonces, esto es muy importante porque México depende de las exportaciones y del consumo que se tenga en Estados Unidos. Por otro lado, en el continente europeo, pues estamos enfrentando una segunda ola y hay un confinamiento nuevamente, hay un cierre de negocios y lo está advirtiendo muy claramente tanto Angela Merkel como Emmanuel Macron, que si no se toma en serio, pues las consecuencias van a ser muy graves, tanto en lo sanitario como en lo económico. Realmente los impactos importantes de la pandemia van a ser a partir del próximo año. Ahorita estamos sufriendo el impacto más psicológico, pero debido a que los estados, las empresas, las familias se han endeudado en forma impresionante, va a haber un proceso de inflación. En todo el tiempo de recuperación, que puede ser hasta de 3 años, va a haber un proceso de inflación. Y ese es un punto bien importante para ahorita que estemos hablando de precios de los productos cárnicos o pecuarios aquí en México. Vamos a enfrentar una inflación y por lo tanto los precios van a estar más altos. A diferencia de otros países donde los bancos centrales tienen la capacidad de apoyar la recuperación, pues aquí en México no lo vamos a tener. Jerome Powell, que es el director de la Fed en Estados Unidos, está diciendo que la economía requiere fiscal y monetario y que Estados Unidos se encamina hacia meses difíciles del plano económico por el resurgimiento de la pandemia. Entonces, si ellos están reconociendo que va a haber un problema económico, pues definitivamente nosotros podemos esperar algo mayor. Pero no todo es malas noticias. En el mundo hay una transformación de tipo comercial. Resulta que se acaba de firmar el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, donde participan 15 países con 2.200 millones de personas y con un mercado de 26.2 billones de dólares. Aquí tenemos el listado. Son economías muy importantes donde podemos encontrar Australia, China, Corea del Sur, ¿sí? Singapur, Nueva Zelanda. ¿Y por qué son importantes? Por la población que tienen, por el PIB de esos países y por el PIB per cápita, que a final de cuentas es lo que mueve el comercio, el PIB per cápita. Entonces, esto también significa un impacto para los otros tratados comerciales del mundo, incluso el TECMEC. Estados Unidos no quiso... Salve, rapaziada! Tudo nosso, tá ligado? Estados Unidos no quiso entrar en el acuerdo transpacífico y esta es vamos a decir, una reacción por esa decisión que tomó Estados Unidos. Definitivamente este tratado de libre comercio va a estar impactando los otros tratados que se tienen en el mundo. Bueno, hay un indicador que nosotros utilizamos mucho para tener una sensibilidad de lo que están viendo los inversionistas. Hay inversionistas muy conservadores, inversionistas que tienen que proteger el valor de su capital, como son fundaciones o universidades, y cada vez que viene una crisis depositan su dinero en contratos de oro. Y ahorita estamos observando que el precio del oro está cayendo. Quiere decir que los inversionistas dicen, ya supimos cuál es el problema, la magnitud, los impactos, ahora vamos a salirnos ya y entrar en otros mercados de commodities, como puede ser, por ejemplo, el tema del petróleo.
En el petróleo, los inversionistas están comprando en forma agresiva contratos porque prevén que pronto se va a reactivar la actividad manufacturera, el comercio, la movilidad en el mundo y, por lo tanto, un mayor consumo de energéticos. Con esto estamos dando un contexto mundial, ¿sí? Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en México. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el COVID sigue haciendo estragos. Hay muchos estados que ya tienen una ocupación del 100% en sus camas de hospital. Ahí estamos viendo 5 estados con una ocupación del 100% en algunos hospitales. Por algo, el gobierno amplió el pacto que tiene o el acuerdo con los hospitales particulares para tener una mayor capacidad. Y esto definitivamente nos va a afectar en todo lo que pueda ser la actividad económica y de consumo en el país. Porque México está ocupando el 4º lugar en cuanto de funciones. Algo nos dice que no está bien la estrategia, porque solamente están por encima de México, Estados Unidos, Brasil, India, que tienen pues mucha mayor población que México. Entonces, algo no se está haciendo bien, algo, hay una limitante muy grande, que más del 50% de las personas en edad laboral tienen que salir de su casa para tener su sustento. No es opcional. No estamos en las mismas condiciones que Reino Unido, que Italia, que Francia, que pueden decretar confinamientos. Eso es, por un lado, una ventaja para el mercado de los productos pecuarios, puesto que un canal de comercialización muy importante son las centrales de abasto. Bueno, aquí está la situación. Va a depender los consumos y los precios de los productos del semáforo que tengamos. Si todo se pone en un semáforo rojo de quédate en casa, pues definitivamente otra vez tendremos un periodo similar a los meses de marzo, abril, mayo, ¿sí? Pero si el semáforo avanza, pues habrá una mayor demanda de los productos. Ese es un punto muy importante. Realmente, las famosas remesas que mandan los connacionales a México suman hasta el momento 33,564 millones de dólares hasta el mes de octubre. Y me podrás decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho, porque la gran parte de esas remesas se utiliza precisamente para consumo. Y en el número 1 está el consumo de alimentos. Entonces, el mercado de los productos pecuarios se está recuperando gracias a que hay liquidez en mucha población. Tenemos otro factor que está influyendo muchísimo y que ahorita vamos a aclarar más, que es el famoso tipo de cambio. El tipo de cambio, aparentemente podemos decir, bueno, ¿por qué tenemos un tipo de cambio tan bajo ya otra vez? Si las cosas no están marchando muy bien en México. Bueno, porque hay un mecanismo que ha dado soporte para que el tipo de cambio regrese en forma importante. ¿Y qué es? Pues las subastas que ha hecho el Banco de México. Lleva subastados o va a llegar a cerca de 20,000 millones de dólares. Es un capital que ingresa al sistema financiero y que ayuda a la liquidez. Pero esto tiene un costo, no es de gratis. Es una línea que tiene el Banco de México con la Fed en Estados Unidos. Pero, como les digo, esto tiene un costo. Sin embargo, pues también influye en los precios de los productos pecuarios. Por un lado, en la estructura de costos, porque como sabemos, las materias primas están dolarizadas y nos ha ayudado. Pero por otro, también porque abre la posibilidad de importaciones.
quita un freno que podría ser un tipo de cambio alto. También hay que tomar en cuenta ahorita un punto muy importante. Realmente la percepción de los inversionistas a nivel internacional es que México tiene un bajo nivel en cuanto al índice de riesgo. Cuando fue la época de la pandemia, en marzo, abril, andamos alrededor de 300 puntos. Ahora estamos por debajo de los 100 puntos. Eso significa, para el inversionista, puedes invertir en México y no es tan riesgoso. Eso nos está ayudando y da un panorama optimista. Bien, esos factores nos llevan a que los futuros del peso en el mercado pues hayan bajado. Ahí estamos viendo que el 23 de octubre andamos en futuros del peso del 21.56 y para el 4 de diciembre 19.95, que es más o menos como andamos hoy en la mañana. Entonces, es una recuperación muy, muy importante, sobre todo para los costos. Y lo que estamos observando en el mercado es que los inversionistas siguen comprando contratos de pesos. Ahí estamos viendo la tendencia al alza, pero cuidado, debemos recordar que no hay un solo inversionista en el mundo que compre contratos para coleccionarlos. Todo lo que se compra es para venderlos. En cualquier momento pueden cambiar la dirección, empezar a vender sus contratos de pesos y tendremos un tipo de cambio más alto. La recuperación ha sido fantástica. De un nivel que traíamos en abril de 25 pesos por dólar, bajamos hasta 19.77 anoche, una recuperación del 87.1%. Nada más recordando, en la crisis que hubo en el 2009, la recuperación que tuvo nuestra moneda fue del 60%. Entonces ahorita pues nos damos por bien servidos que hayamos regresado y que solamente estemos perdiendo alrededor de 90 centavos. En el mercado de las divisas hay unas características muy, muy especiales. Resulta que ninguna divisa tiene valor en sí mismo. Todas las divisas tienen valor en relación con otras. Y una canasta que reúne las principales divisas es el dólar index. Y aquí estamos viendo la gráfica del dólar index y estamos observando que después de marzo hay una tendencia a la baja. Los inversionistas dejaron de tener apetito por comprar contratos de dólares. No quieren dólares. ¿Por qué no quieren dólares? Por toda la incertidumbre que está rodeando ahorita la economía de Estados Unidos. La incertidumbre de la pandemia, que no ha podido ser controlada, de hecho es el peor país en el mundo. La incertidumbre de las elecciones, la incertidumbre de la quiebra de muchas empresas. Entonces, el dólar se debilitó frente a todas las divisas y eso es realmente lo que nos está favoreciendo. Bueno, como siempre me gusta invitar a nuestro asesor de cabecera, que es el filósofo de Güemes. Y dice que en crisis, al final del sueldo, me sobra mes. Y que en crisis el caldo debe ser aguado para que alcance y salado para que sobre. Y cuando hay crisis, donde comen 3, comen 4, pero no llenan. Realmente sí existe una crisis, pero vamos a ver todo este contexto que le estoy dando, qué implicaciones tiene en el mercado de cárnicos, que es lo que nos invita pues esta reflexión de esta tarde. Primeramente, los consumos de cárnicos en México van al alza. Ahí estamos viendo las estadísticas desde el 2015 al 2020. Un pollo
se consumía 30.7 kilos en el 2015. Para el 2020 está la proyección en 34.5 kilos. En cerdo, de 17.6, estamos pasando a 19.9 kilos per cápita. En bovino, de 15.2, 15.2. Ese es muy estable, no hay casi movimiento. Pero en los otros cárnicos sí vemos un incremento. Es interesante resaltar, en esos 6 años, la población ha crecido 7 millones de habitantes y el consumo 6.2 kilos en promedio. Entonces, ya con eso podemos inferir que definitivamente siempre va a estar la demanda jalando a la oferta. Y aquí lo tenemos por separado. El consumo per cápita de carne en México se espera en el 2020 en 69.107 kilos en el año per cápita. En el bovino sí hay un pronóstico de un descuento marginal, pero cerdo es al alza, pollo es al alza. Entonces, sí podemos esperar que se mantengan la demanda en estos meses después de la caída que hubo en la peor época cuando comenzó la pandemia. Ahora, tenemos que ver el contexto internacional de los cárnicos. Yo creo que a nivel mundial hay una reestructura importante, ¿sí? Muchos grandes productores van a bajar sus niveles de producción, otros medianos o pequeños van a incrementar, se van a encontrar nichos de mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, al día de hoy, 9 de diciembre, los precios del cerdo vivo. Es increíble. Estados Unidos le están pagando al productor 18 pesos con 40 centavos por kilo de cerdo en pie. ¿Cuál fue el fenómeno que se presentó en Estados Unidos? Pues un desfase entre la producción y la capacidad de matanza. La producción corrió, mientras que la capacidad de matanza caminó. Entonces, nos encontramos de repente que hubo más cerdos que la capacidad de matanza, que incluso se tuvo que recurrir a una estrategia de eutanasia para tratar de nivelar. No tiene remedio. Seguirán pagándose ahorita muy barato a los porcicultores en Estados Unidos. Ya es mucho el tiempo en que están perdiendo dinero y lógicamente ya empiezan a aparecer las noticias de muchas granjas vacías. ¿Quién fue el que detonó toda esta problemática del cerdo a nivel mundial? Pues fue Alemania. En Alemania se empezaron a presentar casos de cerdos, jabalíes muertos por el virus de la fiebre porcina africana. Entonces, hubo muchos países asiáticos que dijeron, no quiero carne de cerdo que provenga de Alemania. Le cierro las puertas a Alemania. Y entonces, el productor alemán no le queda más remedio que mandar su carne a la Unión Europea. Ahí sí puede intercambiar, ahí sí puede exportar dentro de la Unión Europea y está dando al traste con toda la producción en otros países. Alemania está tratando de convencer a las autoridades sanitarias mundiales, oye, no me trates como un país completo, entero, como un todo. Segméntame y si hay zonas de conflicto, pues de esas zonas no exporto y si no, y hay otras zonas limpias, etcétera. Van avanzando las pláticas sin llegar a una definición final. Le están diciendo, bueno, crea una zona blanca, una zona limpia, con 2 sistemas de cercas separadas con 5 kilómetros.
es muy difícil que se vaya a hacer en el corto plazo. Esto está ocasionando que los precios, como podemos observar ahí en esta gráfica, los precios están cayendo en forma importante. España, que es un gran productor, vemos que sus costos, igual que ha sucedido en todo el mundo, andan altos, en la gráfica en color amarillo, y los precios en color azul, pues van al piso. Eso significa cierre de unidades de producción. Que por eso les digo que esto está ocasionando un cambio importante en toda la producción mundial de cárnicos. Ahí está la gráfica de países como Dinamarca, Alemania, España, Francia, con caídas en sus precios. Imagínense la Unión Europea, que es el segundo productor de cerdos en el mundo, con estos problemas. En cambio, en Estados Unidos están haciendo su negocio. El inventario de cría al 1 de diciembre sí andaban en 6.471 millones de hato reproductor. ¿Sí? Al primero, eso fue en el 2019, perdón. Al 1 de septiembre del 2020 el inventario cayó a 6.333 millones. Dicen que ahí está sobreestimado el real, pero estamos viendo que sí hay un impacto ya en la producción de Estados Unidos. Va a haber menos cerdos, al menos dicen 6 millones de cerdos menos por año. Y por otro lado, resulta que el inventario de carne de cerdo almacenado en frío, pues también está cayendo en forma muy importante. De 611 millones de libras que se tenía, cayó a 448 millones, eso es una caída del 27%. Entonces, en nuestro vecino, que es el que más nos manda cerdo aquí a México, pues resulta que está bajando sus inventarios y viene un año de menor producción para el próximo año. Aquí en México, ¿qué es lo que estamos viendo? Primeramente, son 3 factores. El primero, un aumento en el consumo doméstico. De cualquier forma, las festividades navideñas y todo, se van a realizar celebraciones y todo, y entonces habrá un mayor consumo doméstico. Segundo punto, hay problemas sanitarios, sobre todo lo que es PIRS. Grandes sistemas productivos del país están con huecos en su producción. Y además, en el comercio internacional está aumentando, aunque no sea el ritmo que quisiéramos, la salida de carne de cerdo. Entonces, aquí el balance oferta-demanda está inclinado sobre la demanda. Menor oferta con una mayor demanda. El primer sector que está siendo impactado por esta reestructura a nivel mundial, pues es el bovino. Y aquí tenemos una estadística de cómo México año tras año está creciendo en el número de cabezas de becerros que manda Estados Unidos. En el 2018 traíamos una exportación de 1.278.000 cabezas. 2019 brincamos a 1.326.000. 2020, al cierre de octubre, era 1.244.000. Es decir, que vamos a estar en este año a niveles de 1.450.000. Esto significa mayor demanda porque en Estados Unidos la carne de cerdo está dejando huecos porque se está exportando más a China y a otros países. Bien, vamos a analizar un factor que se llama de seguridad alimentaria. ¿Cómo se analiza este asunto de la seguridad alimentaria? Pues nos vamos a la gráfica que está a la derecha abajo, al balance nacional anualizado. ¿Sí? Ahí tenemos la producción esperada de carne de bovino
en 2.077.000 toneladas, una exportación de 300.000 toneladas y una importación de 180.000. Eso me resulta que tengo una seguridad alimentaria del 106.1%. Quiere decir que la oferta alcanza a cubrir la demanda que tengo internamente. No creo que en el tema del bovino vaya a aumentar mucho el precio, porque está completo, la oferta y la demanda están muy balanceados. Entonces, no esperemos mejores precios. Sin embargo, el precio del ganado sí ha tomado valor debido a las exportaciones. Si nos vamos a ver el tema del cerdo para ver cómo andamos en seguridad alimentaria, pues aquí resulta que tenemos un número muy bajo, porque tenemos una producción de 1.632.000 toneladas, con una exportación de 206.000 y va a ser más, ¿sí? Con una importación de 1.185.000 y va a ser menos. Entonces tenemos solamente cubierto el 62.5%. O sea, nos falta mucho, tenemos un déficit muy grande en el tema porcino. Por lo tanto, creo que la demanda se va a mantener y los precios también se van a mantener. Revisando el pollo, está un poco mejor que el cerdo. En producción, 3.5 millones de toneladas. Prácticamente no hay exportaciones y 780.000 toneladas de importación. La seguridad alimentaria para el pollo es del 82%. Es decir, también hay déficit. Y como es la carne que más ha crecido en donde más ha crecido el consumo, creo que se va a mantener la demanda y los precios también. Ahorita vamos a especificar los precios. Bueno, hasta el momento nos estábamos convirtiendo en un exportador de cárnicos a nivel mundial. Digo que hasta el momento, porque el panorama para el próximo año no es muy alentador, a menos que la iniciativa privada, los productores, organicen alguna institución, algún organismo que vaya a vigilar la calidad y la inocuidad de los productos que exportamos, porque resulta que en el presupuesto para el próximo año no le dieron nada a Senacica, que es el organismo reconocido para estar certificando. Pero eso es otro cantar. Ya veremos cómo se organiza el sector privado. La exportación de cárnicos, ¿sí?, hasta el mes de septiembre había aumentado en forma significativa. 32.6% más de volumen, de 373.000 toneladas a 495.000. Y en valor, 24.1%. Quiere decir que lo que se está exportando, pues son en las partes de mayor valor. Si nos vamos por especie, en el bovino ha tenido un crecimiento la exportación de 18.9%, sin considerar el ganado vivo. El porcino, un incremento del 55.6%. Esto significa menor oferta doméstica. Si nos vamos a la contraparte, que es la importación de proteína animal, pues la tendencia es a la baja. De 1.820 millones de toneladas el año pasado, estamos bajando a 1.679.000. ¿Dónde está la mayor caída? Pues está en bovino, está en porcino, está en avícola. Claro, aquí hay otros factores. ¿Por qué cayó el bovino 25%, el porcino 7.1%? Por el menor consumo en el tema de la pandemia, en los meses de marzo, abril, mayo, y un tipo de cambio muy alto. Entonces, ahora el tipo de cambio favorece la importación de cárnicos.
¿Cómo estamos viendo los precios? Y esto es lo más reciente que tenemos. En el tema del huevo, que es la otra proteína animal muy socorrida, la semana pasada se estuvo ofertando al menudeo en la Ciudad de México entre 34 y 35 pesos. Nuestra estimación es que se van a mantener los precios y se va a mantener la demanda. En el asunto del huevo sabemos perfectamente bien que somos autosuficientes y que tenemos el mayor consumo en el mundo, pero es la proteína a la que acude más la gente cuando hay una situación de crisis. Entonces, se van a mantener los precios, se va a mantener la demanda. En el tema del pollo, vimos movimientos al alza en forma importante. Ya se estuvo vendiendo entre 44 y 45 pesos el kilo, y ahí estamos viendo la oferta en el mercado de abasto, pollo fresco, oferta 45 pesos el kilo, después de que había bajado a niveles de 37 pesos. Entonces, sí existe una estacionalidad de mayor demanda y eso provoca mayor incremento de precios. El pollo también va a jugar un papel muy impactante en la reestructura mundial, porque la influenza aviar no se ha podido controlar. En este momento hay varios países en el mundo, como Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña, la misma Alemania, que están reportando brotes de influenza de alta patogenicidad y que está ocasionando el sacrificio de miles de aves. Entonces, es retirar oferta de cárnicos a nivel mundial. Bueno, sin lugar a duda, pues México ocupa en el contexto mundial niveles muy importantes en cuanto al consumo de cárnicos. ¿Sí? A nivel de todos los cárnicos en conjunto, ocupamos el quinto lugar con 69 kilos al año per cápita. A pesar de las condiciones económicas, sociales, etcétera, tenemos un lugar muy importante. En los consumidores de carne de bovino también ocupamos el quinto lugar, con 15 kilos al año per cápita. Cerdo, ocupamos el octavo lugar a nivel mundial, con 19 kilos. Y en pollo, el cuarto lugar, con 35 kilos. Entonces, esto nos viene a decir, no se puede perder de la noche a la mañana un perfil de consumo que se tiene respecto de los cárnicos. Ahora, si estamos en una época de crisis, sí va a haber negocios más afectados y negocios menos afectados por este impacto del COVID-19. Dentro de los negocios que van a tener una posición más defensiva y que van a tener un impacto al revés, un impacto positivo, encontramos a los alimentos. O sea, los alimentos va a ser un negocio favorecido porque se va a dejar de comprar otras muchas cosas. Simplemente veamos un tema: esparcimiento, entretenimiento, que es uno de los negocios más impactados en forma negativa. La gente va a tener disponibilidad de efectivo para cubrir necesidades esenciales, como le llaman ahora, que pueden ser los alimentos, que pueden ser los medicamentos, la tecnología de la información. Estos negocios están siendo favorecidos. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita es increíble lo que se está haciendo con el comercio electrónico y le está dando en la torre a todas las tiendas departamentales. Ahora es simplemente con un mensaje de internet o una llamada telefónica para que en cuestión de horas tenga mi pedido en la puerta de la casa. Hay ciertos sectores que van a ser impactados medianamente, moderadamente, y que de alguna forma ya están recuperándose.
en forma importante, como el sector financiero, automotriz, de la construcción o bienes y raíces. Y acá están las de alto impacto, ¿no? Claro, dentro de estas de alto impacto, pues hay canales de comercialización, como es todo lo que es el turismo, la hotelería, ¿sí? Y ahí pues tenemos una disminución en la demanda. ¿Qué estamos viendo en cuanto a expectativas de consumo y de precio? Primero, estacionalmente el consumo y los precios son altos y esto se va a prolongar. No va a ser nada más el periodo navideño, puede ir más allá, por lo que les está hablando de la reestructura a nivel mundial. Se registra una disminución de la oferta. O sea, hay menor oferta de cárnicos por la combinación de una mayor exportación y una menor importación. El tipo de cambio sí favorece la importación. En el tema del cerdo, por ejemplo, sí se va a importar más en esta época. ¿Por qué? Porque ahí hay un déficit muy importante. Bajaría la demanda ante nuevos confinamientos. Y eso es un riesgo muy palpable. Ya estamos viendo la Ciudad de México tomando decisiones mucho más drásticas, porque no entendemos el comportamiento que debemos mantener durante esta sindemia. Entonces, nuevos confinamientos, se cierran los mercados de abastos nuevamente y puede cambiar absolutamente todo el panorama que tenemos actualmente. En punto número 5, hay un contexto económico inflacionario, es decir, que van a crecer los precios. No va a poder hacer nada el Banco de México porque el Banco de México no tiene margen de maniobra. Nos agarró el problema con tasas de referencia muy bajas, que es la herramienta que utiliza ordinariamente el Banco de México para frenar la inflación. Y si estamos en un contexto económico inflacionario, los precios se mantendrán altos. Bueno, dice el filósofo de Güemes que el hubiera sí existe. Muchas veces decimos el hubiera no existe. Él dice que sí existe y que se llama arrepentimiento. Dice que no compres caballo manco pensando que sanará. O sea, no hay que tomar decisiones pensando que las cosas van a cambiar por sí solas. Y la incertidumbre es incómoda, pero la certeza es absurda. Vamos a seguir viviendo momentos de incertidumbre. Bueno, pues después de esta plática, pues yo les deseo una Navidad plena de felicidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Muchas gracias por invitarme a compartir estas ideas con ustedes. Yo creo que ahí nuestro anfitrión puede abrir micrófonos por si hay alguna pregunta o comentario. Claro que sí. Excelente información, Carlos, como siempre. Transmites excelente y muy actualizada información. Antes de que les pase a los asistentes, oye, Carlos, ¿qué pasa con las subastas? Si hay más subastas, si ya no hay subastas, ¿cómo va a estar el tipo de cambio? Bien, las subastas consisten en esto. Llama el Banco de México a todas las instituciones bancarias y les dice, mire, aquí tengo yo 3,000 millones de dólares. Se los ofrezco a 20 pesos. Y ahí entonces los bancos dicen, yo sí tomo 100, yo tomo 200, yo tomo 500, etcétera. Entonces tienen una mercancía en sus manos. Al tener una mercancía en sus manos a ese nivel de precios, ellos pueden ofertar, por ejemplo, si lo compraron a 20 pesos, lo pueden ofertar a 20.20, 20.10. Es una mayor oferta de dólares en el mercado. Y eso significa que le da valor al peso. O sea, ¿por qué? Porque tengo mayor oferta de dólares. ¿Sí? Entonces, ha costado muchísimo dinero, pero ha funcionado la estrategia de estar haciendo subastas. ¿Y sí, y seguirá funcionando?
Depende. Si observamos ahí la información que les puse, en la subasta del mes de septiembre eran 3,000 millones de dólares y no se llegó ni siquiera a 2,000. Claro, en ese momento estaba todavía alto el tipo de cambio y los bancos no tuvieron apetito por tomar esos dólares. Además de que en el mercado hubo un periodo de menor demanda de dólares, debido a que las automotrices, por ejemplo, no estaban importando y exportando mucho. Pero ahorita yo creo que la demanda de dólares ya está actualizada, ya está regresando en forma importante. Quiero decirles, lo único barato que pueden comprar ahorita las empresas agropecuarias son los dólares. El maíz está caro, la pasta de soya está cara, todas las materias están caras, van a tender a bajar. Entonces, si nuestra mentalidad dentro de una empresa pecuaria es restar riesgo a la empresa, ahorita es súper buena oportunidad quitar el riesgo del tipo de cambio. Okay. Ahora bien, respecto al consumo, el cierre de restaurantes, turismo y demás, se comenta que hubo un 25-30% que bajó el consumo. Se compensó en algo con la exportación. ¿Realmente qué crees que pase de aquí en adelante? Vamos a quitar diciembre, que es un mes de consumo natural. ¿Cuál sería la realidad de México en esto? Bueno, la realidad es que los precios se pueden mantener. Precisamente por eso estuve haciendo referencia a esa reestructura entre producción de cárnicos a nivel mundial. O sea, si nosotros pasamos por 2 o 3 meses de crisis perdiendo dinero, imagínate todos los productores de cerdos en Estados Unidos, en la Unión Europea, que van a pasar meses perdiendo dinero. ¿Okay? Esta mañana recibí esa noticia yo de Estados Unidos que observaban muchas granjas vacías. No hay una estadística precisa, pero definitivamente va a venir una menor producción a nivel mundial. Entonces, en lo que tenemos déficit, que es pollo, que es cerdo, pues no va a haber muchas opciones cómo poder completar la demanda interna. Es decir, la demanda va a estar jalando a la oferta aquí en México. Okay. Ahora, por ejemplo, los hábitos del consumidor han cambiado mucho, muchísimo. ¿Qué tanto puede influir este cambio de hábitos del consumidor en cuanto a sus compras en el consumo de la proteína animal? Yo creo que se va a mantener, o sea, no creo que vaya a irse hacia otras corrientes que hemos observado, incluso que en Estados Unidos las famosas hamburguesas de vegetales y todo eso, eso es mucho más caro. Nuestro país no tiene nivel económico para aspirar a esos tipos de opciones, ¿sí? Está muy lejano eso. Okay. ¿Alguien quiere participar? Alejandro Romero, ¿alguna pregunta? Ahora sí. De hecho, sí tengo varias. Había muchas preocupaciones respecto a lo que mencionaste, Carlos, ahora de, evidentemente, los precios del maíz y la pasta de soya van para arriba. Claro, ahorita el tipo de cambio está en un momento interesante. Yo también tengo una expectativa positiva respecto a lo que va a ser el otro año. Habíamos hablado de que este diciembre va a ser una Navidad austera. Sin embargo, tú hablas de que se va a mantener un poco esa demanda, ¿no? Y algo que también me preocupa a mí un poco es la situación económica del país y el nivel de desempleo. ¿Esto cómo va a afectar el consumo para el año entrante? Yo todavía tengo mucha incertidumbre al respecto. ¿Tú qué opinas? Bueno, el principal consumo no está en las clases más bajas, ¿okay? Está en la clase media y esa se va a mantener. Ahora, la preocupación que tienes tú sobre las materias primas es que hubo una especulación espantosa
de parte de los fondos de inversión. ¿Cuál fue la especulación? Cuando terminaron las cosechas en Estados Unidos, que fueron buenas cosechas, empezaron a lanzar la incertidumbre sobre las nuevas cosechas en Sudamérica, diciendo que en Brasil y Argentina iba a haber una sequía espantosa. Resulta que ya están prácticamente sembrados y se están recibiendo lluvias. Entonces, el panorama está cambiando. Y tanto en maíz como en pasta de soya, las curvas, como dice López-Gatell, ya se aplanaron y empiezan a bajar. ¿Sí? Entonces, podemos ver mejores niveles de precios iniciando el año. Precisamente por eso aconsejamos tomar el tipo de cambio y cuando vengan los precios más bajos en maíz y pasta, pues ya podemos ganar por los dos lados, ¿no? Entonces, yo no veo un año complicado, lo veo mejor el 2021 que el 2020. Oye, y la falta de apoyos gubernamentales al campo, ¿qué tanto van a afectar? Porque le quitaron muchísimo de apoyo al campo. Sí le quitaron, pero realmente los apoyos que había no servían de mucho, o sea, no alcanzaban para nada. O sea, ya llevábamos 2 años consecutivos bajando los presupuestos, los esquemas de comercialización que se habían diseñado, que eran buenos, fueron eliminados, ya no hay apoyos para coberturas, ni para productores, ni para consumidores, ¿sí? Yo creo que al campo mexicano lo mejor que le puede pasar es que dejen de esperar apoyos por parte del gobierno. Los apoyos se canalizaron hacia lo que llaman ellos los proyectos presidenciales, como el Sembrando Vida, ese que andan sembrando árboles donde nadie los ve. Entonces, me preocupan más temas como Senacica, y que no tomemos ahorita la iniciativa. En países como Estados Unidos, hay organismos por cada uno de los distintas, por ejemplo, de leche, de cerdo. Hay organizaciones que impulsan la producción, la exportación, etcétera. Y es muy sencillo el esquema como se mantienen. Por ejemplo, el Grain Council aquí en México y que está presente en todo el mundo. Cada exportador le deja 1 centavo por tonelada que exporta y tiene recursos para estar haciendo actividades, promociones, aseguramientos de calidad, etcétera. Entonces tenemos que caminar hacia allá, o sea, dejar de estar en el gobierno, ¿sí? Al contrario, entre menos se meta el gobierno, menos daño hace. Ok. Sí, digo, eso es muy cierto, y lo vemos con los que son realmente empresarios de la avicultura, porcicultura, ganadería, pues realmente es lo que hacen, y pueden salir adelante, pero hay muchos productores que no pueden salir sin esos apoyos, sobre todo los que quiere López Obrador, ¿no? Los pequeños, muy pequeños productores, que son los que quiere apoyar, y la verdad es que tampoco es apoyo lo que les dan. No hemos visto nada, ¿sí? Nosotros tenemos muchos años participando en cosechas como en Tamaulipas y hace tiempo que ya se retiró todo eso de apoyos. Entonces, lo que sí hay asociación entre consumidores y productores y se han diseñado esquemas de comercialización interesantes, ¿sí? Yo le estoy comentando ahorita de retirar el riesgo del tipo de cambio. Ya llevamos acomodadas 70,000 toneladas de sorgo de Tamaulipas, solamente fijando tipo de cambio, sin fijar el futuro del grano. Entonces, de esa forma, diseñando esos esquemas, es como mejor nos podemos ayudar. Okay. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por ahí está Jorge Cervantes, ¿sigue por ahí? Yo antes quisiera hacer otra pregunta, perdón. Hay un tema que en general dentro de las... Yo siempre he dicho que esto del COVID lo que hizo fue que
vino a acelerar muchas de las tendencias de las que ya veníamos conversando. Algo que he visto principalmente en el sector porcino es en varios productores, ¿no? Una conciencia importante por el tema medioambiental. Carlos, tú cómo ves que los productores están asumiendo esta área que, pues, si bien siempre ha sido fundamental para lo que es la producción de proteína animal, pero siempre había sido vista más como un gasto y a eso no le quiero entrar, pero hoy o mi percepción es que los productores sí lo están empezando a apreciar más. ¿Tú qué crees que va a pasar y qué cambios se van a generar o se va a mantener o es algo que ya venía sucediendo? Bueno, eso ya lo hemos visto en otros países, ¿no? En la Unión Europea, en Canadá, en el mismo Estados Unidos. Sí significa un costo, vamos a decir, en la producción, pero significa un bien, algo favorable para el consumidor. Yo creo que el detonante va a ser las exportaciones. Y lo vimos con el cerdo. ¿Quieres exportar cerdo a China? Pues quítale este producto que ellos no lo quieren. Y lo tuvieron que quitar asumiendo los costos. Entonces, en la medida en que estemos enfocados, y yo sí creo que México tenga una vocación exportadora de cárnicos, ¿eh? Vamos a ir cambiando muchos hábitos que tenemos en cuanto a medicamentos y cosas de esas, ¿no? Y nos vamos a ir hacia una producción más sustentable, más limpia, etcétera. Tienes el caso, por ejemplo, de los biodigestores. Si nos vamos, no sé, 5 años atrás, pues era como algo extraño. En cuanto hubo un poquito de presión por parte de la autoridad, pues mucha gente empezó a ver la posibilidad de que no era un gasto necesariamente, sino que se podía obtener, por ejemplo, energía. A mí me impresionó mucho en una ocasión que estaba visitando granjas en Cuba. Todas, bueno, eran granjas del gobierno, ¿no? Lógicamente. Pero producían gas para la escuela del pueblo. Entonces, yo creo que sí va a haber un cambio en ese sentido. Sí, Jorge, ¿querías participar? Jorge Cervantes. Creo que no oye. Oye, yo considero que en exportación sí podemos exportar bastante, definitivamente. Pero aquí también tiene mucha implicación el que no hay certificaciones de plantas y volvemos a Senacica. Para allá voy. Sí, se frenó mucho. Ahorita tanto para las exportaciones como las importaciones hay una lentitud en los trámites y eso pues no es nada bueno. Yo creo que los sectores organizados ya de porcicultores, Unión Nacional de Avicultores, etcétera, van a tener que meterse en ese asunto. O sea, si queremos mantener ese rumbo de aumentar exportaciones, de cuidar más la calidad, la inocuidad de los alimentos, etcétera. No, y lo están haciendo, yo creo que a nivel particular se está haciendo, pero de alguna manera tiene que haber también la participación del gobierno para lograr esto. Y si no están actuando, pues se frena todo. No van a actuar, o sea, ya hay que darlo por descontado. Dice, como dice el filósofo de Güemes, felices los que nada esperan porque no quedarán defraudados. Entonces, no hay que esperar, hay que crear las instancias certificadoras privadas, como existe, te digo, en muchas partes del mundo. Sí, y así te evitas de la dependencia del gobierno. Claro, claro. Yo con mis productos aquí, ¿qué importo? Antes cada 6 meses me caían ahí el auditor. Ya tiene un año que no se aparece por acá. Oye, por cierto, ¿qué productos estás moviendo ahorita? Traemos unos productos franceses, que es calostro para lechones y para bovino.
y que está pues, resultando muy bueno como un arrancador, porque es un calostro enriquecido, liofilizado, y es francés. Entonces, pues ahí están bien, están jalando, ahí va poco a poco. Qué bueno. A ver si después te busco para que me des información y publicar un artículo, me interesa. Sí, correcto, sí tenemos fichas técnicas y todo. Y el Perfecto. soporte del laboratorio francés, bastante bueno, del soporte técnico. Excelente. Y bueno, un abrazote, muchas felicidades, mi querido Carlos. Lo mejor de lo Igualmente, mejor como siempre y seguimos en contacto. Gracias claro a que sí. todos. Fíjense. Buenas tardes. Gracias a todos.